Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Para mí siempre es un placer poder estar con ustedes. Y bueno, felicitar también, por ahí me enteré que Bolivia ganó, por eso ahí no veo muchos hombres, deben andar celebrando. Deben andar celebrando los varones, aquí están las damas. Pero en esta hora está jugando mi país también, y eso habla también, para los que me conocen, el amor que tengo por enseñar, por poder compartir, porque esa es mi otra pasión. Ahí recién Lisset nos decía, capellano, en este caso coaching, he trabajado en la selección nacional, trabajo hasta el día de hoy con deportistas de alto rendimiento, algunos de los que ustedes a veces ven en televisión, soy su asesor. Entonces, ahí hay algunos que están jugando. Entonces, después van a preguntar si yo los vi, yo les voy a decir, no, estaba en una capacitación. Vamos entonces con el tema planteado hoy día, que vamos a estar conversando. Espero que sea, y la palabra lo dice, sea de bendición, ¿ya? Sea de bendición para cada uno de ustedes. Déjenme compartir pantalla un chiquito. Ahí estamos. ¿Estamos ahí, sí? ¿Me ven bien? ¿Se ve bien? Ok, excelente. Cambié la foto porque como ya habían visto la otra foto, cambié una foto diferente, porque ya como me han visto un par de veces, siempre parto con mi familia para que la conozcan. Ahí está toda mi familia. Es una foto sí hace como 2 años atrás, ya están grandes, esos muchachos ahí. Bueno, hoy día me tocó el tema que vamos a estar hablando es de bendecir a los hijos. ¿Cómo lo hacemos los padres hoy en día en estos tiempos? Ocupamos ese término muchas veces nosotros también, el de bendecir, y lo ocupamos a la hora de almuerzo, cuando decimos hay que bendecir los alimentos. Le decimos a alguien en la calle que Dios te bendiga. Y realmente, ¿qué es lo que es en sí bendecir? ¿Ya? Para que pueda entender usted el concepto. La palabra bendecir, en su origen griego, lo que quiere decir es recibas un regalo divino. Así que esa es la bendición como palabra literal. Cuando tú dices que Dios te bendiga, le estás diciendo que recibas un regalo de Dios. Esa es la palabra. Y cuando Dios nos manda a nosotros y Dios nos bendice, Dios también nos da un regalo. O cuando yo le digo a mi hijo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, estoy deseando cosas para él. Ahora, en el deseo y el Señor justamente vamos a estar viendo de que es algo que se estableció en la naturaleza del hombre de poder desear lo mejor para el otro, desear para nuestro prójimo también lo bueno, pero en especial cómo se ve afectada la vida de nuestros hijos, ¿ya? Entonces los padres bendicen. Tienen que entender y tenemos que entender que los padres fuimos llamados para bendecir a nuestros hijos. Vamos a estar viendo 5 cosas que son importantes para cada uno de nosotros, cómo poder bendecir a nuestros hijos. Porque lo primero, lo que estamos buscando con la bendición de Dios, mire, y algo que yo en los años he aprendido en nuestra cultura media, en nuestra cultura latina, a veces le ocupamos palabras y esta palabra como tal, como bendiga, que Dios te bendiga o bendiciendo a mi hijo, le doy la bendición a mi hijo, es como casi un amuleto, siendo de que no es un amuleto, es mucho más que eso. Y quiero justamente que veamos algunas de estas cosas aquí. eh, Actualmente muchas personas han olvidado la importancia de la bendición. Hoy día ocupamos que Dios te bendiga, Dios te cuide, y realmente son cosas importantes en una familia, que sean creyentes o no. Porque la palabra bendición se ocupa, cualquier persona está ocupando hoy en día la palabra bendición. Por eso, cuando vemos ahí, lo primero que vamos a estar viendo, y quise traer un pasaje que sucedió para que ustedes tengan conocimiento. Hace 2000 años atrás vino Jesús a la tierra, trajo un mensaje, le habló a la gente, pero también hubo un mensaje para él. Y ahí en el libro de Lucas quedó registrado justamente un famoso mensaje que se revolvió a repetir después en otra parte, cuando dice que el Señor Jesucristo, ¿se acuerda si usted ha escuchado alguna vez la historia? Cuando lo iban a bautizar, se iba a bautizar por Juan el Bautista, y dice en la Escritura que se escuchó un estruendo del cielo.
Y ese estruendo del cielo, si usted se da cuenta, y ahí lo está leyendo, ese estruendo del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El hecho de que Dios desde los cielos le dijera, tú eres mi hijo amado, y lo hemos tocado en otras sesiones que estuve con ustedes, le estaba dando una identidad que es parte de la bendición que nosotros damos. En ti me complazco, o en otras palabras, los deseos se están realizando, al verte a ti realizado, se están realizando en mí también. Hay complacencia. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a nuestros hijos con palabras correctas, cuando nosotros vamos a nuestros hijos y demostramos el amor, es bendecir. Por eso yo le decía hace un momento, la palabra bendición va más allá de decirle a una persona que Dios te bendiga. ¿Cómo bendigo? ¿Cómo bendigo a alguien? ¿Cómo bendigo a mis hijos? Porque también hemos visto a través de la historia que nuestras palabras se pueden volver en bendición como se pueden volver en maldición. Y hay un pasaje que creo que lo anoté aquí yo más adelante, donde han escuchado ustedes el siguiente pasaje, airaos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Me imagino que lo han escuchado, los que son cristianos o han ido alguna vez. Ahí me levantan la manito. Si lo has escuchado, a veces hay una muy mala interpretación muchas veces porque nosotros estamos leyendo una Biblia que está traducida del griego al español. Entonces esa traducción muchas veces le quita la esencia al texto que quiso decir en su origen. Entonces cuando vemos ahí en Efesios 4, vemos justamente en Efesios 4, cuando dice el apóstol Pablo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, la palabra ira, ¿qué vendría siendo para ustedes? Enojo, molestia, no lo molestes, no lo irrites. ¿Y saben ustedes que en el griego no quiso decir eso? Cuando usted va más profundo en la palabra, en la raíz de la palabra provocar a ira, se refiere a lo siguiente, matar los sueños del niño. Y cuando usted mata los sueños del niño, no lo está bendiciendo, lo está maldiciendo. Tus palabras se vuelven maldición. También dice, no digas tonto a nadie, o fatuo, que sería una palabra mucho más técnica. Pero ¿cuántas veces nosotros a nuestros hijos le estamos diciendo, y esperemos que no lo hagamos, no sirves para nada, no es bueno para esto, no te sale nada bien, nada bien te sale, y todo eso es justamente no bendecir, es maldecir a nuestros hijos. Por eso hoy en día tenemos que cambiar nuestro concepto a la hora de hablar con nuestros hijos, porque realmente lo que queremos es que tenemos que bendecir a nuestros hijos y amarlos más, porque eso es bendición. Amar a tu hijo, darle la bendición a tu hijo es amarlo más. El amor no solo se demuestra cuando le das un obsequio o se complace, también ese amor se refleja cuando, por ejemplo, oras por él. Ahí en la Biblia hay un ejemplo en Génesis 49, nos enseña la historia de Jacob que desató tanto bendición como maldición sobre sus hijos por la forma de cómo lo dijo, cómo habló. Entonces hay relatos de los tiempos antiguos que trajo un conflicto. Hay situaciones que se dan muchas veces en la familia donde nuestras palabras se vuelven muchas veces palabras reales solamente con el hecho de mencionarlo. En un libro que está en la Biblia, del libro de Proverbios, dice, como son los pensamientos en tu corazón, tal es. ¿Qué quiere decir este texto? Como son los pensamientos en tu corazón, tal es lo que estés pensando, lo que estés diciendo, muchas veces se va a transformar en realidad. Entonces, cuando a nuestros hijos les decimos, te amo, tú eres mi hijo amado, le estás entregando bendición. Cuando tú le dices, tú tienes todo para salir adelante, lo estás motivando, le estás entregando bendición. Cuando los padres, como tanto esposo y esposa, están conectados y bendicen a sus hijos, hemos visto en otras capacitaciones que nuestros hijos se enferman más y esa es bendición. Nuestros hijos tienen mayor rendimiento educacional y concentración cuando tienen padres que están animando constantemente con buenas palabras a sus hijos.
Pero también nos pasa, y lo he mencionado, que muchas veces no sabemos cómo, y es por eso que estas charlas, capacitaciones siempre nos van a ayudar y nos van a aportar para poder enfocarnos a eso. Entonces, hoy en día, más que decir que Dios te bendiga y pensando que estoy deseando una protección sobre la persona, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Por eso, bendecir cumplirá los sueños y metas de tus hijos. Y era lo que yo te mencionaba hace un momento. Lo que tú le digas a ellos, muchas veces estás provocando en vuestros hijos que se animen a lograr las cosas, o también puedes hacer que tus hijos se desanimen en lograr las cosas. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación. Pero ese término, provocar a ira, era lo que yo le mencionaba hace un momento, que es cuando tú matas los sueños. Hoy día yo estaba compartiendo el día domingo, estuve en una pequeña capacitación el tema a tocar en esa capacitación era qué son las cosas que le hacen mal a los niños. Y dentro de eso yo creo que está la maldición que muchas veces les podemos entregar a nuestros niños. Entonces, yo les decía el rendimiento, y lo hemos tocado también, creo acá. El rendimiento. Los padres, cuando ustedes le están exigiendo un rendimiento o la performance de su hijo, ustedes están maldiciendo a su hijo. Cuando tú le dices a tu hijo, si él llega con una excelente nota, es un buen hijo, lo estás maldiciendo porque va a vivir bajo el rendimiento y no bajo el amor. Entonces nuestras palabras, a veces que le decimos a nuestros hijos, se vuelven una maldición en nuestros hijos. Ahora, por eso, ahí en el libro de Génesis, me gustaría, a ver, déjeme, yo tengo mi Biblia aquí, me gustaría leérselo. Si no tiene usted una suya ahí, me gustaría leer un texto que está aquí. En el libro de Génesis, capítulo 27. Dice, aquí vemos a un papá, por si acaso, dice, se acercó, era un papá, su nombre es Jacobo, dice, y Jacobo se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo. Ve un papá bendiciendo a su hijo. Lo tomó, lo abrazó, se acercó a él, lo bendijo. Y dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Cuando usted ve este texto en la Biblia, vemos a un papá acercándose a su hijo. Sabemos la historia que hubo engaño, una familia disfuncional también ahí, pero que había un papá tratando de hacer las cosas mejor. Se acerca a su hijo y le dice, ven, te quiero bendecir. ¿Y cuál es la forma? Empezó a decir o empezó a nombrar cosas que podrían traer beneficio a su hijo. Quiero que seas como la hierba del campo. Quiero que la gente algún día, porque estamos hablando en un tiempo antiguo donde había persecución entre pueblos, donde había esclavitud, él está diciendo, quiero que tú estés sobre ellos. Y era el deseo, y dijo, así como Dios bendice, yo también te bendigo a ti. Entonces tenemos palabras en nuestra boca como matrimonio, como papá, como mamá, de poder marcar la vida de nuestros hijos desde muy pequeño, desde muy pequeño. Hay algunos estudios nos muestran, en la ciencia nos muestran que los niños dentro del vientre ya se ven afectados por lo que esté sucediendo en el exterior. La Escritura también nos menciona muchas veces cuando el Señor se refirió a algunos, como Juan el Bautista, que le dijo que antes que naciera ya Dios había bendecido la vida de él en su ministerio. Vemos otros profetas que desde el vientre de tu madre te escogí y te di como profeta a las naciones. Ya de parte de Dios viene una bendición sobre esos niños antes que nazcan. Pero no se olviden que fuimos hechos a la imagen y semejanza de él. Entonces nosotros podríamos perfectamente hacer lo mismo. Podríamos estar diciendo algunas palabras a nuestros hijos para influenciar su corazón y ellos salgan adelante, para que no sean menoscabados en el mundo.
Yo hace un tiempo atrás me invitaron a un colegio a dar una charla acerca del bullying. Y una de las cosas que siempre en cada charla que yo he estado y que era un tema de bullying, siempre se toca el tema del ofensor y, no y se toca después las causas del ofendido o lo que causan el ofendido. Pero rara vez veo yo en los colegios enseñándole al que se ofende cómo poder resistir el bullying. Queremos eliminar al que dice cosas, pero no fortalecer al que escucha cosas. Y por ejemplo, una de las cosas es que si tú estás constantemente bendiciendo a tus hijos, le estás diciendo cosas de él, estás transmitiendo grandes verdades sobre su vida, aunque todavía no hayan llegado, muchas veces esas palabras y esas humillaciones de muchos grupos no van a llegar nunca a su corazón porque tú te has encargado de bendecir. Entonces, todas esas maldiciones que supuestamente van a decirle, no tocan su corazón, porque tú como padre y madre formaste realmente un carácter en tu hijo. Por eso la bendición le abrirá las puertas del éxito. Ahora, ¿ha escuchado últimamente o ha escuchado en algunas enseñanzas o en algunas denominaciones de iglesia donde andan declarando y decretando para todo, como que todo funciona así? Te decreto que vas a hacer esto, te declaro que vas a hacer aquí. Creo que tampoco así de sencillo puedo verlo yo, que es, no basta solo con decretar cosas que tu hijo va a ser exitoso, tú tienes que ser parte del éxito de tu hijo. Uno de los hombres que llegó a ser exitoso muy joven fue un jovencito de 27 años, por si usted no lo sabe, llamado Timoteo. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de un Timoteo famoso? Timoteo, un jovencito de 27 años, en aquellos tiempos para la cultura, 27 años era demasiado joven. Pero este joven de 27 años empezó justamente a trabajar y a administrar un trabajo o una empresa, lo estoy contextualizando a nuestros tiempos, o la iglesia, si usted lo quiere llamar, pero llegó a ser una de las iglesias más grandes del mundo, 120.000 personas, y el encargado era un jovencito de 27 años. Lo miraban en menos, pero Pablo le trajo la bendición y le recordó la bendición anterior. Cuando le dice, Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Esa frase son frases de bendición. No necesito decir que Dios te bendiga. Esa es una frase de bendición. Que nadie tenga en poco tu juventud. Tienen la capacidad para lograr las cosas independiente de cuál es tu edad. Pero después vemos que Pablo le recuerda algo. Le dice, recuerda que fuiste enseñado desde tu niñez a través de tu abuela y a través de tu madre. ¿Qué han hecho y qué hicieron la abuela y la mamá de Timoteo? ¿Fueron de bendición en la vida de Timoteo? ¿Fueron de bendición en su forma de enfrentar las cosas? Por eso claramente el futuro de tus hijos será el resultado de lo que hoy digas de ellos. Es por ello que eso es el poder de su bendición, está en lo que digas de él. Eso es si darle identidad, eso es darle seguridad. Cuando tú le dices a tu hijo, qué hermoso, qué varón, qué tremendo eres, él estás diciendo algo que él se va a empapar de aquello y va a tener el carácter para lograrlo. Pero no es porque lo dijiste una vez, ya está, es un estilo de vida. Aquí vemos otro ejemplo del rey David, que también dentro de su bendición él estaba preocupado de sus hijos, lloraba a Dios para que ayudara a su hijo Salomón, que habría de sucederlo en su reinado. Y quedó ahí grabado en Primera de Crónicas 29-19, donde vemos justamente un papá bendiciendo a su hijo a través de oración. Hoy día muchas veces, yo te digo, muchas veces hoy en día, y veo hoy día en la sociedad cristiana también, que se ora cada día menos. En la última estadística que me llegó a mí de allá de los Estados Unidos, de una página cristiana que hace las estadísticas a nivel de Estados Unidos, se tocó el tema de la oración. Y sabía usted, le comento solamente, que en los Estados Unidos solamente el 20% de los cristianos ora.
Yo cuando vi la estadística, el 20% de los cristianos oran. Ahora, si yo le estoy diciendo cuánto ora por sus hijos, ¿qué me dice la estadística? Que de 100 padres, 20 oran por sus hijos. Entonces, ¿por qué está la sociedad como está? Vemos aquí un padre que oraba por su hijo y llegó a ser Salomón justamente un rey. Y llegó a hacer lo que papá quería, que es muy interesante. ¿Qué era lo que quería hacer papá? Construir un gran templo. Pero el que finalizó, como le había dicho, la obra fue su hijo, porque él desde de la infancia estaba trabajando en la vida justamente de su hijo. Yo no sé si tú cuánto estás orando por tu hijo, no sé si no sabes orar, pero sabes que es una conversación muchas veces con el padre y decirle que bendiga a tus hijos. No sabemos hoy día dónde van a terminar tus hijos, pero sí sabemos dónde podrían terminar si yo los pongo allá. Como en las manos como saetas en manos del valiente son los hijos. Entonces tú pones a tu hijo donde tú quieres que llegue. Por eso veo a Eunice, veo a Pablo animando a Timoteo, diciéndole, tú vas a llegar acá, y llegó a ser exitoso, 27 años gobernando un negocio de Dios de 120.000 almas, tremendo. Y hoy en día para los que son pastores, yo soy pastor, a veces con 50 ya nos queremos morir. Pero es porque había un trabajo de una madre y de un padre que venían desde su infancia. Nosotros como padres también, y hay que entender que todo también depende pues, del carácter familiar. A veces la bendición no es, como te digo, me acuerdo yo que mi abuelita cuando yo estaba muy pequeñito se me acercaba y me hacía así en la frente y pensaba que eso era suficiente. Y lo estaba haciendo de todo corazón mi abuelita y me amaba mi abuelita, por eso lo hacía. Pero ¿sabes qué? Era el entorno de la familia lo que me bendecía. Entonces, ¿cuál es el entorno hoy día entre tu pareja, tu esposo y tu hogar que están trayendo bendición a tus hijos? Tienes que reflexionar, tienes que preguntarte, ¿qué está sucediendo? Porque cuando hay bendición en un hogar, cuando un hogar está siendo bendecido, cuando un hogar es cristocéntrico, librará de todo mal. Tomar un tiempo para bendecir es de vital importancia para todos, especialmente para los hijos. Cuando vemos ahí en el libro de Números 6, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Si usted se da cuenta, esa es una oración. Y muchos de nosotros quizás hemos hasta cantado esa oración, si participa en algún lugar. Pero en realidad esa oración es simplemente, por si acaso, es una conversación con Dios para que haga algo sobre alguien, en este caso tus hijos, tu familia, tu esposa. Entonces, cuando vemos la bendición, nos libra justamente de todo mal. ¿Por qué? Porque habla de guardar. Hace mucho tiempo atrás eh, aprendí y entendí que uno tiene que bendecir a los hijos, por ejemplo, en las noches. Es una de las pocas veces que nuestros hijos ah, quedan ahí. ¿Has escuchado del ángel de la guarda? Que gracias a ellos hay muchas cosas ahí que Dios ha hecho para nosotros, para nuestro bien, que pone ángeles a nuestro alrededor de nuestros hijos. Pero la gran responsabilidad sobre nuestros hijos no son los ángeles, eres tú. Tú tienes que resguardar la vida de tu hijo. Tú tienes que bendecir a tus hijos con tu palabra, tienes que edificar a tus hijos, tienes que proyectar a tus hijos. Y hoy en día no lo estamos viendo. Hoy en día estamos viendo que hay otros medios que están tratando de proyectar a nuestros hijos a otras cosas. El gobierno hoy en día quiere educar a nuestros hijos o proyectar a nuestros hijos. La televisión, los reclames, programas quieren enfocar a nuestros hijos. La música quieren bendecir a nuestros hijos, bendecir. Y están llevando a nuestros hijos a otro lugar. Por eso el papel es fundamental el que tú quieras librar. Para mí esto tiene que ver mucho con la bendición.
Ese está en otra. Cuando, para los que están viendo la pantalla, si está viendo la pantalla, le pido que mire aquí la pantalla para que pueda entender que la bendición no es solamente una función específica de alguien, sino una bendición para mí. Cuando yo aprendí esto hace mucho tiempo atrás, lo he vivido, lo sigo aplicando y lo hacemos intencional. Porque para mí, como les dije, bendecir no es y decirle a una persona que Dios te bendiga. Bendecir es afectar la vida de él con valores, con principios. Eso es bendición, es traerlo, el deseo de Dios sobre su vida. Cuando miramos aquello, cuando hay aquí arriba, por si acaso, si usted ve lo de arriba, ve es el desarrollo personal de cada persona. Y ahí está, usted va a ver algunas edades en cuanto a esto. Entonces nuestros hijos o nuestros bebés, el bebé desde que nace, inclusive mucho más antes, los estudios nos muestran que mucho más antes un niño que criado en su guatita con un ambiente diferente, marca una diferencia con respecto al que no. El niño empieza a trabajar su parte intelectual. Entonces yo mirando esto y aplicándolo en mi vida, entonces yo tengo que bendecir a mi hijo en su parte intelectual. Tengo que ser parte del desarrollo intelectual para bendecirlo. Pero ¿quién realiza, quién hace gran parte de este trabajo? Si usted se da cuenta, lo hace quién? La madre. Hay una interferencia. Esperemos que quizás sea la interferencia sea más personal de ahí de su equipo que porque yo estoy escuchando bien, me escuchan bien, no sé ya. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Bien, excelente. Sí. Entonces, volviendo al punto que yo le planteaba, nuestros hijos desarrollan su edad intelectual y hacen a su motricidad y todo lo demás en la parte desde que nacen hasta los 5 años. En los tiempos bíblicos, la gran función, y por eso uno a la final no hay que inventar la rueda, sino que hay que saber dónde ocuparla. Siempre el plan de Dios, quien cuidó a los hijos desde un comienzo fue la madre. Y a los 6 años, el niño era traspasado a líderes o padres. Era ahí donde los niños estaban con sus padres, aprendían de la casa, aprendían algunos oficios, empezaban a hacer algunos trabajos, escuchaban la ley de los sacerdotes, de los hombres que los guiaban. ¿Por qué? Porque la primera parte de bendición, la gran bendición era de la madre. No quiere decir que un padre no puede estar conectado ni estar presente ahí. Puede estar presente, pero el gran impacto lo realiza la madre. Desde los 6 años hasta los 11 se están desarrollando sus capacidades básicas y físicas. Pero ¿quién realiza el impacto, la bendición sobre la vida de ese pequeño o pequeña? Porque no interesa el sexo en estos recuadros, no interesa el sexo, interesa quien lo imparte. Entonces, desde los 6 años hasta los 11 años, ¿quién es el que trae un impacto sobre la señorita? El padre. Y si fuera varón, el padre. Pero si es más atrás, es la madre. Entonces nosotros tenemos que ser como matrimonio. Si aquí tenemos matrimonio, usted es parte de un matrimonio, algún día o se va a casar, sea intencional en estos puntos. Las mayores y las grandes conversaciones a esta edad, yo las tengo con mi hijo. Si yo deseo a él y lo bendigo y le estoy deseando cosas para él, le estoy diciendo con mi boca, yo creo que eres bueno para esto, yo creo que un día tú te podrías desarrollar en esto, soy yo el que estoy marcando una gran influencia sobre mi hijo en esta edad. La mamá lo puede decir, pero su hijo, los estudios nos demuestran que a quién le hace más caso. A la persona de impacto en esa etapa de bendición. Pero si usted se da cuenta, desde los 12 hasta los 18, ya el mundo del joven se transforma en social. Ahora yo no puedo bendecir a mi hijo en esta etapa, o sí lo puedo hacer. Lo puedo hacer, pero la gran influencia de bendición
¿Quién la realiza? Sus pares. Ahora, como papá, yo hago la pregunta aquí en esta noche a ustedes. Como papá, ¿usted está haciendo de bendición a los compañeros de sus hijos? Porque si usted quiere que su hijo sea bendecido, bendiga a la influencia de su hijo. ¿Me está entendiendo? ¿Me comprende? Y yo ahí es donde usted y yo nos podemos hacer parte. Cuando yo, mis hijos, mire, le voy a poner un ejemplo. Mi hijo tiene 14 años. Él tiene uno, dos o tres amigos muy cercanos. Si yo invito a almorzar a sus amigos de 14 años, ¿estoy bendiciendo a mi hijo? ¿Sí o no? Exacto, po. Estoy Sí, bendiciendo a mi hijo, totalmente, po. Estoy bendiciendo a mi hijo porque le estoy diciendo que esas amistades que él tiene son importantes para mí. Pero yo en ese almuerzo no podría estar diciendo buenas palabras tanto para esos jóvenes como para mis hijos. Y eso nos damos cuenta justamente de que trae bendición sobre la vida de nuestros hijos. Entonces la bendición es justamente, son palabras que edifican. El Señor dijo que no hiciéramos nada, no habláramos nada que no fuera para edificación. Creo que el Señor se refería justamente a traer la bendición sobre la gente, bendecir y no maldecir. Cuando el Señor vemos en el libro de Génesis capítulo 12, el Señor dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero yo te digo, el deseo de que Dios fuera bendecida a la familia era porque la familia estaba buscando también una conexión con Dios. Al que te bendiga, te bendeciré, lo bendeciré, y el que te maldiga, lo maldeciré. Esas fueron palabras de Dios hacia Abraham para darle ánimo y decirle, sigue adelante porque lo había llamado a enfrentar un camino, dejar su tierra y avanzar a un nuevo camino. Y lo más importante para avanzar a un nuevo camino es que tenía que tener la bendición de Dios. Y a la vez tenía que tener la bendición de gente alrededor. Pero si había alguien que lo maldecía, Dios se iba a encargar. Entonces vemos el impacto de compañero. Después tenemos justamente de los 18 a los 21 años, tenemos el impacto nuevamente de padre. Él trae el impacto de la bendición sobre los hijos, de padre. Y desde los 22 hasta hacia adelante es el impacto cultural, que ahí ya uno está en desarrollo en familiar, donde los papás también podemos ser parte, pero es por a través de la cultura. Pero quizás a usted le está apareciendo una pregunta que nos pasa siempre cada vez que hacemos una charla en fundaciones. Siempre me preguntan, pero me dicen, pero si yo soy sola, si mi marido me abandonó, o si soy mamá soltera, entonces ¿cómo mi hijo va a ser bendecido? Es que cuando yo le muestro este recuadro, cuando me refiero a madre, no me estoy refiriendo a la madre en sí, me estoy refiriendo al género. Entonces, mirando usted ese recuadro, desde los 0 hasta los 5 años, ¿quién marca y quién puede lograr influenciar a un niño? ¿Mujeres o hombres? Mujer. Independiente sea la mamá, y si es la tía podría suplir una mamá ausente perfectamente. La abuela, perfectamente. Porque es el sexo de la persona la que afecta. Entonces, si lo graficamos de nuevo, aunque yo le estoy hablando del plan de Dios, pero a veces el hombre estropeamos los planes de Dios, pero Dios aún así tenía cosas ya definidas. Es la mujer la que impacta la vida de un hijo desde los 0 hasta los 6 años. Ahora, usted por casualidad, ¿alguno de aquí va a alguna iglesia o participa en alguna iglesia? ¿Sí? Si tú miraras esto, y esto no es para que usted llegue a hablar con el pastor y le haga cambiar todo, pero yo te voy a hacer una pregunta. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en esta edad, desde los 6 hasta los 11 años, ¿quién hace clase en escuela dominical?
Pregunto, ¿saben quiénes son? Por lo regular, son mujeres, po. Entonces, ¿cómo queremos que también como nosotros, como organización o grupo, seamos de bendición? Yo le digo, ¿por qué le digo esto? Que esto a mí me ha servido mucho, porque yo reestructuré mi vida, mi familia, mi hogar, hago parte a gente aquí. Entonces, si tú te das cuenta, por ejemplo, yo tengo hijos en esta edad. ¿Sabes que eso y mis hijos a esta edad, yo lo hago pasar tiempo conmigo y con mis amigos, con otros varones? ¿Me entiende? Porque esos varones también van a bendecir a mis hijos. Por eso usted también escoja muy bien la gente que lo rodea, porque esa gente puede ser de bendición o puede ser de maldición. Entonces lo mismo acá. Si usted ha visto cuando se juntan las mujeres y ven su bebé y dicen, ¡ay, qué bonito tu hijo! Que están bendiciendo. Pero en esta edad, el impacto. Entonces hoy en día usted perfectamente podría empezar a bendecir, porque para mí la palabra bendecir, yo la grafico hoy en día, es darle al otro justamente todo lo que Dios quiere para él. Dios quiere el amor, Dios quiere el bienestar, Dios tiene el deseo de que toda persona justamente esté mejor, pero hoy en día somos nosotros. Hay veces gente que piensa que solamente Dios bendice, nadie más. No, tú tienes la capacidad y Dios te ha dado esa capacidad para desarrollarlo. Pero yo no sé si tú estás en esa condición. Tú tienes que aprender en cada uno de estos y posiblemente a través de todo lo que has visto en las capacitaciones y todo lo que están enseñado aquí, porque yo pude ver todo lo que se estaba enseñando para atrás, ver los puntos. Sabes que todo eso, si tú lo tomas y lo llevas a la práctica, se transforma en una bendición en la vida de tus hijos. Y eso quiere decir que estamos siendo intencional con lo que recibimos, damos. Hay veces que mucha gente quiere, mire, la mayoría de la gente cuando yo voy a alguna conferencia me dicen, ¿me puede dar las 7 cosas cómo mejorar a mi hijo? Es que no hay 7 cosas para mejorar a tus hijos. O me dicen a mí, un pastor me dice, ¿puede venir a mi iglesia y predicar las 4 claves del matrimonio? Es que no hay 4 claves del matrimonio. Es la vida todos los días constante de ser obediente a los principios, valores, moralidad que Dios nos dio, es lo que trae bendición sobre un hogar. Es lo que hace un matrimonio sólido. Es que hace que nuestros hijos vivan una vida correcta. No, no, no es otra cosa. Yo les podría citar, hay un pasaje que me encanta, que es el libro de Amós, que dice, el libro de Amós dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Cuántos de ustedes hicieron un curso para ser madre? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy en día nosotros trabajamos al revés. Primero echamos a perder y después adquirimos conocimiento. No importa, por lo menos se está haciendo algo, pero vamos a cambiar las siguientes generaciones. Y eso es lo que queremos. Yo me imagino la fundación busca lo mismo, es cambiar las generaciones futuras y afectar en algo las de ahora. Pero tiene que ser intencional. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, porque siempre le hacen la pregunta al expositor, en todas él uno responde, pero ¿cómo estás bendiciendo a tus hijos en tu diario vivir? ¿Cómo bendices a sus hijos desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Cuál es la manera intencional que has hecho y logrado para bendecir a tus hijos? No es solo una oración y no es solo un toque de frente, es amor. ¿Qué amor estás transmitiendo a tus hijos? ¿Qué tipo de amor es el que estás entregando? Hoy día el mundo nos está programando con un amor totalmente diferente, con un amor justamente más, un amor que es un amor más de deseos, ya dentro del concepto griego. En la Biblia quedó muy graficado cuando, ¿se acuerda cuando Pedro está con Jesús y Pedro le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? ¿Se acuerda de ese texto, no? Si usted lo lleva a la práctica, usted lo lleva a la práctica ese texto, lo único que Dios quería es que Pedro amara a Dios en forma como un padre ama a un hijo.
Pedro cada vez que le respondía, le dijo, Pedro, tú me amas, y Pedro le decía, sí, yo te fileo, que es la palabra de filiación, le decía, yo te amo, pero como amigo. Pero Pedro, tú me amas, sí, yo te amo, pero como amigo. Y nunca le podría decir, sí, yo te ágape, que es la palabra amor sacrificial. Hoy día, muchos de los padres han hecho que sus hijos sean sus amigos. Y tiene que ir mucho más allá. La bendición de los hijos se bendice a los amigos, pero la bendición sobre los hijos es mucho mayor y es más grande. Y ese es el sacrificio. Bendecir a un hijo es sacrificarse. El que estés aquí escuchando, sacrificando tu tiempo, es algo que estás haciendo por tu hijo. A lo mejor no te has dado cuenta de que lo que estás y has hecho durante toda esta semana aprendiendo es ya una bendición para tus hijos. Pero nosotros estamos mirando a veces otras cosas, estamos mirando algo mucho más como las claves de para ser exitoso, para ser de bendición, siendo de que hay que mirarlo más de adentro. Entonces pregúntate cómo estás bendiciendo a tus hijos. Por si acaso no quise tocar ese punto, pero disciplinar a tus hijos es bendecir, porque estás deseando el bien. Toda la palabra bendición es desear algo bueno de parte de Dios hacia ellos. Entonces el padre que ama disciplina, eso es bendición también. Disciplinar a nuestros hijos es bendición. Entonces hay muchas maneras de demostrar la bendición de parte de Dios en nuestra vida y yo no sé si realmente cada uno de ustedes lo está desarrollando. Entonces hoy día nos preguntamos y usted quizás se pregunta, pero ¿cómo puedo bendecir a mis hijos? Porque siempre queremos la respuesta y la clave del éxito. ¿Cómo podemos bendecir a mis hijos? ¿Cómo crees tú? Según lo que has escuchado, ¿cómo puedes tú bendecir a tus hijos? Hablando hacia Palabras, ellos, dime, ¿alguien va a hablar? Dime. con palabras. Aló, buenas noches. Excelente, con palabras que edifican. Lo leíamos recién, lo que nosotros hablamos puede desatar. Santiago dice que con una pequeña chispa se puede encender un gran bosque. Eso quiere decir que con la lengua se puede maldecir o con la lengua se puede bendecir. ¿Qué otra cosa más nosotros podríamos justamente bendecir a nuestros hijos? Lo vimos hace un momento, pasando tiempo con sus pares. ¿Cómo podemos bendecir a nuestros hijos? Pidiéndole Buenas al noches, Padre, licenciado. buenas noches. Buenas noches. Bueno, a nuestros hijos también podemos bendecir, uno haciéndole conocer la palabra de Dios, hablarle siempre de Dios, dar gracias a Dios y también eh, en las reuniones familiares conversar con ellos de las cosas buenas y malas que hicimos en el día o que ellos cometieron y que no vuelvan a cometer en alguna travesura. Más que todo para mí, hacer conocer la palabra de Dios, encaminar y que Dios bendiga el camino de nuestros hijos. Sí, pero ¿sabe tú lo que dices es muy cierto, pero la forma más demostrativa de un Dios hacia nuestros hijos somos nosotros mismos. Porque el modelo y el plan de Dios no, mire, mejor Dios hubiera hecho así y Dios hace así y nos trae un hijo y no trae padre. Tú lo Claro, dices. es obvio que los papás somos ejemplo para nuestros hijos. La educación viene en casa primero, sí, y nosotros Total, somos ejemplo. totalmente, totalmente. Y lo que pasa hoy en día y en la sociedad está pasando, inclusive en el mundo cristiano, por eso yo le decía a Emilia, le quiero comentar la estadística, después si quieres se la puedo mandar ahí al Lisset para que la compartan, que es la última que me llegó. El 80% de los cristianos en los Estados Unidos no ora. El 60% de los cristianos está a favor del aborto. Y yo me asombré cuando yo decía, pero ¿cómo si son cristianos? ¿Entiende? Y uno dice, pero ¿y dónde está sucediendo esto? Claro, porque Satanás, ¿dónde trabaja? ¿Satanás trabaja en el mundo de los ateos o trabaja en el mundo de los cristianos?
Totalmente, porque el conflicto está aquí entre nosotros. Satanás quiso desde un comienzo destruir justamente lo ideal de Dios, que era la familia, y lo hizo. Fue lo primero que atacó. Porque si usted hace un análisis así rapidito, yo le voy a hacer un análisis rapidito. El primer ataque que hubo entre Dios y Satanás fue en el cielo, ¿se acuerda? Cuando chocó, dice Ezequiel también, que hubo un ataque en el cielo donde Lucero se quiso ser igual que Dios. Dios lo expulsa. El primer ataque no le resultó, lo expulsó. ¿A dónde lo expulsó? Al huerto del Edén, ¿cierto? Ahí llegó. Como no podía atacar a Dios, se fue a atacar a quién? A la familia. El plan de la familia de Dios era que el hombre estuviera cuidando a su familia y en especial a su señora. Pero nadie se percata de eso, que Satanás se encontró sola a Eva. ¿Dónde estaba Adán? Y él tenía que andar pendiente de ella, no estaba. Lo convence. ¿Por qué no convenció a Adán? Porque Adán sabía que él iba a decir que no, pero buscó a la mujer. Atacó, terminó destruyendo al hombre. Después vemos a Satanás que empezó y vuelve después otra vez a Satanás a atacar a Cristo en la venida de Cristo. No le resultó. Allá arriba no, acá no. Pasamos la era de la iglesia y Satanás hoy día, ¿quién está atacando? Vuelve al mismo modelo, al modelo que atacó en su momento a Adán y Eva, que era la creación de Dios, los hijos de Dios. Ahora en el periodo del Nuevo Testamento ataca a su familia, la familia creyente, los hijos de Dios, los cristianos. Entonces hoy día la lucha que estamos llevando con esto es tremendo. Y muchos padres están aportando justamente a él, a muchas veces no bendecir a nuestros hijos, muchas y a veces con nuestro actuar a maldecir a nuestros hijos. Cuando tú como matrimonio no estás teniendo un buen matrimonio, estás trayendo maldición sobre tus hijos. Cuando tú no estás diciendo las palabras correctas, estás maldiciendo a tu hijo. Cuando no estás dando esta parte importante y detenerte a este gráfico que te digo, intencionalmente, como lo hago yo hoy en día, es muchas veces no estar bendiciendo a tus hijos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo para bendecir a mis hijos? Y eso es lo que yo te preguntaba, y esa es la reflexión que quiero dejar en esta noche. ¿Qué estoy haciendo yo para bendecir a mis hijos? Porque creo que todos aquí podríamos llegar a una conclusión y te aseguro que las conclusiones que cada uno de ustedes tenga van a ser conclusiones muy correctas. Entonces el punto no es lo que hoy en día estamos sabiendo, sino lo que estamos haciendo. Dentro de una de las enseñanzas se habla de la implementación versus el deseo. Si yo multiplico 1 por 0, ¿cuánto es? 1 por 0, 0. Deseo 10 cosas para mis hijos, ¿ya? Deseo 10 cosas, tengo 10 deseos para mis hijos, 0 implementación. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En el deseo o en la implementación? Entonces, por eso mi pregunta va allá, ¿qué estamos haciendo? Implementación para bendecir a nuestros hijos. Y con todo lo que usted ha escuchado durante toda esta capacitación y junto a las otras que yo también las estuve viendo, entonces yo te puedo decir, creo que tienes muchas cosas para desear, pero también te están enseñando a cómo implementar. La decisión es tuya. Así que eso yo quería compartir contigo un poco más a la reflexión. Siempre he sido más técnico para los que me conocen, más de pensar, de mente, me encanta eso, pero hoy día es que miremos nuestro corazón y veamos realmente qué estoy implementando en la bendición de mis hijos. A veces con la implementación estoy maldiciendo a mis hijos. Entonces reflexiona y ojalá tú puedas seguir avanzando y no interesa, como te dije, si eres soltera, si vienes de un hogar separado, todo eso se puede solucionar con un poco de conocimiento y muy buena implementación. Ahora te hago la contrapregunta, si tengo un deseo para mi hijo, uno,
y hago 10 cosas para que se logre ese deseo. Un deseo por 10, ¿cuánto es? ¿1 por 10? Se da cuenta que se cambia, se da cuenta que se cambia cuando hay un solo deseo, pero hay 10 implementación, las cosas cambian. Pero puedo tener 10 deseos y 0 implementación y no nos vamos a mover de ese lugar. Así que dejo ahí si tienen pregunta o algo o reflexión, aquí estamos para escuchar ahí a la Lisette que me está anunciando.